Hola, le damos la bienvenida a todos los estudiantes, principalmente a quien nos acompaña, nuestra rectora, la señora Alicia Cortés, a las autoridades, a los docentes, a los académicos, a los funcionarios, a todas las personas que han sentido el llamado de esta semana a la primera Semana del Sol, organizada por el Departamento de Física, vinculación con el medio y distintas unidades de nuestra universidad. Queremos dar la palabra hoy para iniciar este conversatorio al director de vinculación con el medio y extensión, Diego Pinto, por favor. Uy, está lleno el salón. Bueno, primero, ¿no es cierto?, agradecer la asistencia masiva que tenemos para esta actividad y saludar, ¿no es cierto?, a las autoridades correspondientes, ¿no es cierto?, la rectora, doctora Elisa Laya Cortés, a la decana de la Facultad de Ciencias Básicas, Patricia Castañeda, ¿no es cierto?, y a todos al subsecretario académico y todos los directivos que están presentes, ¿no es cierto?, en esta actividad. Y obviamente a todos los estudiantes, todos y todas las estudiantes que están presentes, profesores, profesoras, ¿no es cierto?, porque realmente es un orgullo, ¿no es cierto?, tener este salón lleno. Especialmente, ¿no es cierto?, a nuestro invitado de honor, al profesor José Massa, ¿no es cierto?, que nos va a dar una charla que yo creo que es muy relevante para lo que es esta semana, ¿no es cierto? Una Semana del Sol que se inicia, ¿no es cierto?, con una inquietud que nos plantea a toda la universidad el profesor Cristian Cortés, ¿no? Y nos plantea, ¿no es cierto?, con una inquietud que es muy propia, ¿no es cierto?, de nuestra universidad. Y es cómo podemos nosotros realizar una actividad que exprese cada una de las formas, las expresiones didácticas, pedagógicas, disciplinarias, ¿no es cierto?, en torno a una semana que pareciera ser, quizás, no sé, vista desde el plano científico, netamente un fenómeno astronómico, un fenómeno, ¿no es cierto?, propio, ¿no es cierto?, de las ciencias básicas. Pero de repente, ¿no es cierto?, ese fenómeno en realidad tiene otras expresiones, otras interpretaciones, desde lo que es las cosmovisiones, desde lo que son la poesía, desde lo que es la expresiones artísticas, etc. Entonces, ¿cómo lográbamos, ¿no es cierto?, hacer esa expresión? ¿Cómo lográbamos mostrar eso que se problematiza en cada una de las carreras, en cada uno, ¿no es cierto?, de los procesos formativos? Y nos hace una invitación, ¿no es cierto?, a las distintas carreras a poder desarrollar propuestas que pudieran ser puestas a disposición a todo el público. Y así se fue conformando esta semana, ¿no? Una Semana del Sol que tiene, digamos, distintas visualizaciones del sol, tiene distintas muestras, ¿no es cierto?, de distintas carreras que están desarrollando actividad en torno a esta semana, pero también, ¿no es cierto?, va a estar la puesta, digamos, la puesta en visualmente, ¿no es cierto?, audiovisualmente, de un documental. Entonces, son distintas actividades que están pensadas para esta semana y que están, por lo tanto, coordinadas desde, ¿no es cierto?, la Dirección de Vinculación con el Medio de Extensión, desde el Departamento de Física, pero también desde las distintas iniciativas que están desarrollando en las distintas carreras. Entonces, es una invitación también a pensar qué significa esta semana. Una semana, ¿no es cierto?, que no solamente ocurre un fenómeno científico, sino que también nos muestra una conexión con distintos procesos socioculturales que estamos viviendo como país, problematizar, ¿no es cierto?, esto desde las interpretaciones que le podemos dar desde nuestro lugar, desde nuestro ser, desde nuestro estar. Quiero agradecer, ¿no es cierto?, la invitación que nos hizo Cristian en su momento, a la dirección, que nos hizo a toda la comunidad, y vamos a dar la bienvenida, ¿no es cierto?, claramente al profesor Massa, quien nos va a entregar, ¿no es cierto?, más elementos para poder reflexionar sobre esta semana. Muchas gracias. Muchas gracias, director. Queremos decir que el doctor José Massa Sancho es el científico más cercano a la comunidad en Chile. Actualmente se desempeña como académico del Departamento de Astronomía de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile, donde lleva más de 50 años como docente en dicha casa de estudios. Es Premio Nacional de Ciencias Exactas de 1999
y es una de las voces científicas más respetadas y admiradas de Chile. Su bagaje y su cercanía ha permitido que hoy él sea parte de esta primera semana del Sol, así que queremos ya sin más preámbulos dejarlos en esta charla que va a ser dirigida por el profesor de física Cristian Cortés, el director, y con el profesor José Massa. Hola, hola, ¿me escuchan? ¿Sí? Muy buenos días a todas y a todos, a la comunidad. Para nosotros es un gran placer estar hoy día aquí junto a don José en esta primera Semana del Sol. Muchas gracias por la disposición y por haber estado hoy día aquí. Y bueno, me gustaría partir con la primera pregunta que le hice a todos, a todas las que invitamos, ¿no? Don José, para usted, ¿qué es el Sol? Bueno, antes de responder eso, quiero decir que estoy muy contento de estar acá. Para mí, este lugar es un lugar, yo no sé si digo llevaba 55 años y 4 meses en la Universidad de Chile como profesor. Y llevo 4 años más desde que entré como estudiante. Y esto siempre fue para mí la Universidad de Chile. Ahora ustedes dicen que es otra cosa, pero para mí yo sigo siendo anticuado. Esto era el antiguo pedagógico, que es una de las barbaries más notables que yo rescato de la dictadura militar, de haber puesto en cuestión, de haber, cerrado finalmente. La historia para mí es medio confusa, pero ciertamente era un farol que iluminaba y que se perdió en la dictadura. Así que yo creo que ustedes tienen que tener la fuerza como para poder levantarlo. Pero en un momento dado el pedagógico fue... yo estuve en el Barros Arana, yo era un niño en Parral, estuve en el Barros Arana. La mayoría de mis profesores en el Barros Arana también hacían clase acá. El señor Arriagada de Biología y Química, el de Mario Ferrecho de Literatura, etc. La gran mayoría de mis profesores eran profesores acá en el pedagógico y eran profesores realmente que mientras más años pasan, más valoro lo mucho que nos enseñaron. Así que ustedes tienen una tremenda responsabilidad de un barco que Pinochet lo hundió o quiso eliminarlo completamente. Ustedes tienen que reflotarlo y hacerlo más grande que lo que alguna vez fue. Pero ya, hablemos del Sol, porque si no me voy a empezar a volar. El Sol en todas las culturas antiguas, fue adorado como un dios. Y no estaba nada perdido. Y de hecho, la Iglesia Católica le metió bronca al Sol, porque el Sol no podía ser adorado por nadie, no era Dios. Entonces incluso nos quitaron el Día del Sol en castellano y lo transformaron en el Día de Dios, el domingo, el Domenica Dei, pero era el Día de Dios, el Día del Sol. Pero el lunes el día de la luna, el martes el día de Marte, el miércoles de Mercurio, el jueves es de Júpiter, el viernes de Venus, el sábado es de Saturno, aunque ahí era el día del Sabbat, también ahí hay un pequeño cambio, y el domingo. Pero el Sol, es lejos lo más importante, algo que no está de más decir. Si alguien hoy día, ahora, apaga el Sol, toda la vida en la Tierra está muerta en unas pocas semanas. Nosotros yo creo que nos morimos en menos de una semana o en una semana. La temperatura en la Tierra, si no fuera por el Sol, la temperatura sería 270 grados bajo cero. Y con 270 grados bajo cero no hay ni una posibilidad de que exista ninguna forma de vida. Así que el Sol para mí es todo. El Sol, además en el sistema solar,
el 99,87% de la masa de todo el sistema solar está en el Sol. Así que el sistema solar es el Sol con algunos cachureos muy, muy pequeños, que son los 8 planetas principales. Y el único que podría valer la pena señalar en ese recuento es Júpiter, que tiene una masa que es 1/1000 de la masa del Sol. Y el resto somos todos mucho más chicos. La Tierra tiene un 330.000avo de la masa del Sol. Si la Tierra es una pistucia comparado con el Sol. Así que el Sol es lo más grande que hay por aquí, literalmente. Muchas gracias. Sí, la verdad es que esta semana, con todo el trabajo que hicimos previo, nos dimos cuenta de la importancia que tiene el Sol para muchas áreas. Tú lo estás marcando desde el punto de vista de la astronomía y de la vida, pero culturalmente el Sol es y va a ser, creo yo, algo que llama, algo que convoca, que une. Y este es el propósito de esta semana, justamente, ver esos aspectos. Te voy a seguir a hacer una pregunta que tiene que ver más que nada ahora con características del Sol. Por ejemplo, la primera quizás es, ¿cómo se formó el Sol? ¿Cómo desde el punto de vista astronómico nosotros concebimos el inicio o la formación de este astro que nos da vida? Y también, ¿de qué está hecho el Sol? Ya. ¿Cómo se formó el Sol? Afortunadamente el Sol, el universo hoy día tenemos una idea bastante clara, partió, se formó, o como queramos llamarlo, hace 13.800 millones de años. Y cuando se forma el universo en el Big Bang, los únicos elementos químicos que se logran coagular son el hidrógeno y el helio, nada más. Porque la expansión del universo en ese instante era tan rápida que la temperatura en el Big Bang, la temperatura inicial, en el punto inicial, era más de 10⁻32 grados Kelvin. Es decir, un 1 seguido por 32 cero. Pero la temperatura cae como piedra y al cabo de unos pocos segundos ya la temperatura ha bajado de ese número extraordinario a una cosa como 3.000 millones de grados, que es una temperatura que por lo menos uno la puede escribir, ¿no? Y después sigue bajando, y cuando han pasado 3 minutos, finalmente la temperatura hace que aparecen protones y neutrones, y los protones superan a los neutrones en proporción bastante grande. Por peso eran como un 20% los neutrones, un 12%, 12,5% si uno quiere ser medio fino. Y en ese momento, a los 3 minutos del universo, todos los neutrones contraen matrimonio con algún protón y se transforman en deuterio. Y el deuterio choca con otro deuterio y se transforma en un helio 3, y 2 helios 3 chocan y se transforman en un helio 4. El helio 4, que tiene 2 neutrones y 2 protones, es el elemento químico mejor armado de los chicos. Es decir, el básico es el protón, que es el núcleo del hidrógeno. Y después está el helio 4. Y a la media hora ya la temperatura ha bajado tanto que la violencia con que caminaban los protones, los neutrones, todos quedan empaquetados en los helios 4. Y hay una característica, estoy resumiendo lo que explico en el libro Somos polvo de estrella, voy a hablar del libro. Hay una característica, que no hay elementos químicos estables que tengan 5 partículas o que tengan 8 partículas. Y como lo que teníamos en esa fiesta era hidrógeno con 1 y por el otro lado helio con 4, si un helio salía a bailar con un protón, se formaba litio 5,
pero el litio 5 es inestable y se rompe. Si un helio 4 se une con otro helio 4, formaban berilio 8, que también es inestable, y se rompe. Y por lo tanto no pudieron hacer nada más allá de que los protones quedaron por un lado y los átomos de helio por otro. Y quedaron en proporción de 75% de hidrógeno y 25% de helio. Es decir, 1 kilo de universo primitivo, 750 gramos de hidrógeno, 250 gramos de helio y nada más. Entonces el universo está muy, muy caliente en esos primeros momentos. Después hay un periodo, pero no vamos a entrar en detalle. El universo se sigue enfriando y el universo es totalmente gaseoso, pero se forman inhomogeneidades que localmente la fuerza gravitatoria los condensa y se empiezan a formar estrellas. Y las estrellas en su interior tienen reacciones nucleares que, en primer lugar, las estrellas iniciales solo tienen hidrógeno y helio, no hay nada más. Pero el hidrógeno se puede fundir de a 4 hidrógenos se funden a través de varios procesos en un átomo de helio y liberan 7 por 1000, que es 0,7% de energía. 1 kilo de hidrógeno produce 993 gramos de helio más 7 gramos de energía, que es un montón. Y con eso las estrellas tienen una fuente de energía en el medio que le permite a la estrella en la superficie o en la pseudosuperficie, porque las estrellas son gaseosas. La estrella es una bola de gas. La estrella no es como las bolas de billar, bueno, no. La amarilla, creo que era la 3, no sé. Ya hace mucho tiempo que no juego pool. Pero no, las estrellas son una bola de gas. Pero la pseudosuperficie, la fotósfera, la esfera de luz, emite una gran cantidad de energía para afuera y la estrella se iría enfriando a menos que en el interior tenga una fuente de energía que la mantenga caliente. Bueno, las estrellas primero transforman hidrógeno en helio. Estoy dando una respuesta que vamos a terminar mañana. Bueno. Después, cuando agotan el hidrógeno, se contraen en el núcleo y ahí se produce la maravilla que hay que realmente respetar mucho. Bueno, yo siempre bromeo que esto a lo mejor es una señal del más allá. 2 átomos de helio se funden y se separan automáticamente. Divorcio express, 1/100ª de millonésima de segundo. Pero cuando el núcleo está muy, muy denso y los choques son muy frecuentes y los choques son muy rápidos, se unen 2 helios y llega un tercero y se pega y el trío es estable. Así que a lo mejor es una señal, güey. La pareja es inestable, pero el trío es estable. 3 átomos de helio se funden en un carbono, un átomo de carbono, 12 partículas, 6 protones y 6 neutrones. Y el carbono empieza a ser generado en el centro de la estrella, pero el carbono vive en un océano de helio. Entonces de repente se come un helio y un carbono que se coma un helio se transforma en un oxígeno 16. Entonces en el interior de la estrella se genera carbono y oxígeno. Pero entre medio también algunos átomos de carbono se comen 2 protones, uno y después otro, y se transforman en nitrógeno 14. Entonces en el centro de la estrella como el Sol lo va a hacer eso en un tiempo más. Bueno, por ahora el Sol está solo transformando hidrógeno en helio, pero va a generar carbono en gran cantidad, una cierta cantidad de oxígeno 16 y una cierta cantidad de nitrógeno 14. Y la estrella, al terminar su vida, pues ya no puede generar más energía, contrae el núcleo y las cáscaras exteriores las lanza al espacio.
a veces lentamente en una nebulosa planetaria o a veces violentamente en una supernova. Y entonces el material procesado por las estrellas va a enriquecer nubes enormes que tienen para formar miles de millones de estrellas y que se van contaminando o enriqueciendo, como uno lo quiera ver. Sí, un físico, un astrofísico inglés que es fantástico, se llama Martin Rees, decía: nosotros somos contaminación nuclear. Bueno, me parece bien poco poética la cosa. Y yo creo que en realidad las estrellas enriquecen químicamente las nubes. Esas nubes enriquecidas también en un momento dado, porque explotó la explosión de una supernova, eso también es bonito, en una nube enorme que tiene una masa para hacer millones de estrellas, pero la nube tiene un diálogo entre la presión de la nube, que quiere hacer que la nube sea más grande, y la fuerza de gravedad, que quiere que la nube sea más chica. Y para formar estrellas, uno tiene que hacer que la gravedad gane, porque si gana la presión no se va a formar nada. Cuando explota una supernova, la explosión empuja las nubes, y al empujar las nubes hace aumentar la densidad de la nube y logra formación estelar. Es decir, la muerte de una estrella gatilla formación en la nube que está cerca, y se forman nuevas estrellas y nuevas estrellas y nuevas estrellas, y el proceso, en el caso continuó por 9.000 millones de años. Esto no fue una cuestión rápida, bueno. 9.000 millones de años. Y después de 9.000 millones de años, una nube que andaba por ahí, las nubes, para que la presión pierda, la nube se tiene que enfriar como a 220, 230 grados Kelvin. No, perdón, ¿qué es lo que estoy diciendo? 220 grados bajo cero Celsius. Es decir, 20, 30 grados Kelvin tiene que ser la presión, es decir, la temperatura que tenga la nube. Y ahí la presión es suficientemente baja para que gane la gravedad. Y bueno, hace 4.600 millones de años, una nube que había sido enriquecida por nebulosas planetarias y por supernovas y por un tutti quanti durante 9.000 millones de años, se contrajo y dio origen al Sol, se contrae y gira un poco más rápido, se contrae más y gira más rápido, se contrae más y finalmente se colapsa a un disco, porque la contracción no tiene ningún inconveniente en el sentido del giro, pero sí tiene inconveniente en el sentido perpendicular al eje de giro. Entonces la nube forma un disco. En el disco se formaron los planetas, que era un poquitito de materia lo que había en el disco, y la gran mayoría de la materia quedó en el medio. Entonces esa es más o menos la historia del Sol. El universo parte hace 13.800 millones de años. Esta nube que eventualmente va a formar el Sol estuvo 9.000 millones de años recibiendo algo de materia de todas partes y finalmente formó el sistema solar hace tan solo 4.600 millones de años. Súper. Una vez un profe que yo tuve cuando estaba estudiando, claro, hablaba de esta contaminación que se está refiriendo. Pero él le cambió la frase, él usó un sinónimo, no un sinónimo, sino que cambió el sentido y dijo que esas estrellas fertilizan. Estas estrellas que explotan fertilizan justamente el medio ambiente, sí. Desde el cual se forman soles. Sí, bonito eso. La fertilizaron. Bueno, justamente relacionado con la estrella, ¿no? Me gustaría que nos contaras qué tipo de estrella es el Sol y si existen muchos de estos soles, como muchas estrellas como el Sol, en nuestra Vía Láctea, que es nuestra galaxia, y en el universo. Ya, bueno, una muy buena pregunta. Una estrella es una bola de gas
que tiene un tremendo motor por reacciones nucleares. Para que una estrella sea estrella y le den carné de estrella, en el centro tiene que tener una temperatura de unos 4 millones de grados. Si no tiene 4 millones de grados en el centro, está frita porque no van a haber reacciones nucleares. Las reacciones nucleares son muy sensibles a la temperatura. A 4 millones de grados apenas hay reacciones nucleares, pero ya a 8 millones o 10 millones de grados las reacciones nucleares funcionan como un avión. El Sol en el centro tiene 15 millones de grados y tiene ahí un tremendo motor andando. Y las estrellas más grandes, mientras más materia tiene, mayor es la presión en el medio y mayor es la temperatura en el centro, y con mayor temperatura genera mucho más rápido energía, una mezcla de hidrógeno con helio, que es lo que tienen todas las estrellas. Pero si uno dice, bueno, hagamos una estrella más grande, bueno, ya, pues uno le echa más materia, uno puede hacer una estrella del doble de la masa solar, del triple, el cuádruple, etc. Pero cuando uno llega ya a 20 o 30 masas solares, la estrella tiene que emitir tanto en la superficie que la cantidad de radiación que sale de la superficie le pega a todos los átomos que están ahí en lo que se llama presión de radiación. Si yo alumbro con una linterna, esto claro, no es una cuestión que, este es un ejemplo medio tonto, pero si yo alumbro con una linterna esta mesa, todos los fotones de luz le pegan a la mesa y la tratan de mover. Ahora, mover la mesa, un fotón, no se la va a poder. Pero cuando son miles de millones de fotones, sí que pueden mover toda la cáscara exterior de la estrella. Entonces, cuando uno llega, para decirlo ya, para no irme paso a paso, si uno hace una estrella 100 veces más grande que el Sol, en la fotosfera de la estrella, la presión de radiación empieza a evaporar la estrella. La estrella se evapora, porque todas las cáscaras exteriores, uno puede fabrícame una estrella de 100 masas solares. Parte la estrella y al cabo de 1 millón de años, la estrella le van quedando 80 masas solares, porque todas las cáscaras exteriores las tiró para el espacio. Entonces, no existen estrellas y además una estrella de 100 masas solares vive un poquito más de 1 millón de años, 2 millones de años. Las estrellas grandes y gordas viven 10 millones de años, no viven más, porque generan energía, gastan el combustible como locos. Esto es como los autos chicos, uno le echa 2 gotas de benzina y puede llegar a Puerto Montt. Los autos grandes, bueno, uno le echa un estanque de benzina y no alcanza a llegar ni a la playa, bueno. Las estrellas grandes tienen un estanque mucho más grande de combustible, pero gastan como locas, emiten una estrella de 100 masas solares, puede brillar 1 millón de veces más que el Sol, 1 millón de veces más. Y eso es a costa de que tiene que quemar mucho más combustible. Bueno, en realidad son reacciones nucleares, no es quemar, es una palabra medio rara, pero en este contexto. Y por otro lado, si uno dice, el Sol, no, compadre, adelgace porque está gordo, le vamos sacando materia al Sol. Cuando le hayamos dejado un 10% de materia, ya en el centro, la temperatura, que ahora es de 15 millones de grados, va a empezar a ser como 5 millones de grados, y ya la generación de energía en el interior del Sol va a guatear. Entonces, las estrellas, en general, van desde 1/10 de la masa solar hasta 100 masas solares. Es decir, claro, es como entre un ratón y un elefante, más o menos, ¿no? Ya más chico que el ratón se transforma en cucaracha y no, esos son enanas café o alguna otra porquería, pero una estrella de verdad que tenga carné, ya fulanita estrella, para que el registro civil le dé carné de estrella, tiene que tener por lo menos 1/10 de la masa solar. Y por el otro extremo, 100 masas solares. Hay un factor de 1000 entre las más chicas y las más grandes.
Y bueno, en la Vía Láctea, que esta franja lechosa que vemos cruzar el cielo, se estima, nadie las ha contado, pero se estima en 200.000 millones de estrellas. 200.000 millones de estrellas. Por ahí alguien en algún libro, yo de biología con suerte distingo los pulmones del hígado, no sé nada de biología, pero alguien dijo que el cerebro humano, los que tienen cerebro, tienen 200, como dice la Mafalda, el cerebro es muy bueno, ojalá todo el mundo tuviera uno, tiene 200.000 millones de neuronas, que es el mismo número de las estrellas que hay en la Vía Láctea. Claro, el problema es que las neuronas de a una no valen nada si no están interconectadas, que también eso es una señal, bueno, de que uno en grupo y bien conectado en el grupo es harto más que puras individualidades. Bueno, las estrellas, la conexión con las estrellas, que yo se lo digo a los niños, es que no estaríamos en esta sala si no fuera porque una estrella fabricó el calcio de tus huesos. Y una estrella fabricó el carbono y el oxígeno y el nitrógeno. El cuerpo nuestro, en inglés lo llaman chon, la C es carbono, la H es hidrógeno, la O es oxígeno. El oxígeno es el 65% de nuestro cuerpo. Es decir, una persona que pese 100 kilos, hagámosla fácil, 65 de esos kilos son átomos de oxígeno. 18 de 100 son átomos de nitrógeno, de carbono. 65 oxígeno, 18 carbono, 10 hidrógeno. El hidrógeno es muy livianito, es una partícula, cuando el oxígeno son 16. Entonces, por número, lo que más tenemos en el cuerpo es átomos de hidrógeno, pero por peso, el hidrógeno es solo el 10%. El nitrógeno es el 3%. Y entre esos 4 elementos, carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, constituyen el 96% del cuerpo humano. Y después hay que agregarle calcio para tener hueso, hay que agregarle hierro, hay que agregarle azufre, hay que agregarle, pero pichintunes de los otros elementos. Pero nosotros existimos solo porque hubo estrellas que generaran la química que permite que se haya formado la vida acá en la Tierra. Así que eso, ya sigue preguntando, si no voy a estar hablando aquí hasta las 2. Bueno. Sí, muchas gracias. Ese aspecto es muy interesante y conlleva otras preguntas, ¿no? ¿De dónde venimos? ¿De qué están formados? Esta pregunta que sale en todos lados, ¿somos polvo de estrellas? Viene toda esta explicación que justamente nos da don José en estos momentos. Quería saltarme a otro lado, más que ahora, si bien es cierto, estamos hablando de astronomía, pero el Sol en la astronomía tiene un punto especial, un reconocimiento especial. Muchos de los parámetros que nosotros utilizamos para medir cosas en el universo están referidas al Sol, comparadas con el Sol. ¿Puede contarnos un poquito acerca de eso? Claro. Sí, en realidad, en la vida cotidiana, uno inventa unidades de medida que tengan que ver con lo que uno necesita. Entonces nosotros inventamos el metro y que nos permite medir las dimensiones de esta pieza en metros. Pero cuando uno tiene un cuaderno, medirlo en metros, el tamaño del cuaderno, entonces uno tiene el centímetro y el milímetro. Pero cuando uno se va para afuera, las unidades que son muy lógicas acá no se aplican mucho. Entonces, claro, si uno empieza a hablar en kilómetros, la distancia de aquí al Sol son 150 millones de kilómetros, que ya son requete contras hartos. Pero si uno se va a la estrella más cercana está como a 270.000 veces más distancia que el Sol. 270.000 veces más que 150 millones de kilómetros. Si lo ponemos en kilómetros son miles de millones de kilómetros. Entonces uno inventa otras unidades. Y lo mismo la masa. Yo le decía, la masa para la estrella, la masa del Sol se usa como unidad.
Entonces uno dice, ya, aquí tenemos en la Vía Láctea, tiene, qué sé yo, entre 10 a la 11, que serían 100.000 millones, y 10 a la 12, que sería 1 billón de masas solares. Entonces uno mide la masa de una galaxia, la masa de una nebulosa, en masas solares, porque medirla en kilos o en toneladas sería absurdo, porque son unidades que no encajan, digamos, dentro de lo que uno quiere medir. Lo mismo, la luminosidad del Sol. El Sol lanza al espacio 3,8 por 10 elevado a 33 ergs por segundo, en que un erg es una unidad de la física no bastante convencional, pero es una unidad tan re grande que uno define la luminosidad solar como esa cantidad. Entonces uno dice, mira, la estrella Sirio, que es la más brillante, alumbra como 10 luminosidades solares, y Rigel, que es una en Orión, son como 500 luminosidades solares, y Betelgeuse. Entonces uno mide la luminosidad de las estrellas relativas al Sol, la masa de las estrellas relativa al Sol, el radio de las estrellas. El Sol tiene un radio que es casi 700.000 kilómetros. Entonces, y las estrellas pueden tener un radio de 1000 veces más, 2000 veces. Hay algunas estrellas, pero muy, muy grandes, 2000 veces más grandes. Hay otras estrellas chicas, 100 veces más chicas. Entonces uno mide el radio de las estrellas en radios solares y va desde 1000, un poquito más, hasta un centésimo de radio solar. Pero se ocupa el Sol. Y además, lo otro que es curioso, yo les dije, las estrellas van desde 1/10 hasta 100 masas solares. Pero, claro, si uno dice cuál es el promedio, claro, uno podría decir 1/10 más 100 partido por 2, el promedio saldría como por 50. Pero, si uno mira, esto si fuéramos panaderos uno lo entendería. Si uno amasa y tiene una masa grande, uno dice, hagamos tortillas grandes, uno hace 2 o 3 y le quedan 2 o 3 enormes agujeros en la masa, pero después queda un montón, que puede uno hacer un montón de unas cosas más chicas, y después uno hace unos panes chiquititos. Entonces, de la misma masa uno hace 3 tortillas, 25 panes normales y 150 panes chiquititos. Bueno, en una fragmentación de una nube ocurre eso. Se forman muy poquitas estrellas muy masivas, y mientras más chica es la estrella, más estrellas se forman. Entonces, el promedio de masa, si uno ve un grupo de 1 millón de estrellas, 1 millón de estrellas tienen como 1 millón de masas solares. Entonces el Sol resulta ser representativo como promedio de todo. Súper, súper. Me voy a pasar a un plano más terrenal, pero y justamente en este momento estamos en un periodo de cambio climático. Hay varias causas, se apunta a varios culpables. ¿Es posible que el Sol sea responsable de estos cambios? ¿Hay cambios en el Sol, en su luminosidad, que podían provocar este tipo de problemas? ¿Hay problemas que pueda generar el Sol simplemente porque está ahí en la vida diaria de nosotros? Bueno, muy buena pregunta, y yo creo que tenemos que estar monitoreando el Sol. Si el Sol estornuda, la Tierra le va a dar pulmonía, pero absolutamente. Basta que el Sol hiciera una pequeña cosita y la Tierra está muy sensible. Claro, aquí a la Tierra nos llegan, bueno, la constante solar que a mí me la enseñaban en el INBA, 2 calorías por centímetro cuadrado por minuto. Y cada centímetro cuadrado de la superficie de la Tierra le llegan 2 calorías por minuto. Entonces, si el día de mañana el Sol se pusiera guapo y nos tirara 3 calorías por centímetro cuadrado por minuto, la temperatura en la Tierra se elevaría notablemente. Es decir, la constante solar, bueno,
Afortunadamente se llama constante porque no es variable, de perogrullo, pero que la constante solar se mantenga ahí es muy requisito contra importante, porque si no nos cambiarían las condiciones de borde notablemente. Ahora, hay una cuestión que hace mucho más complejo el problema que tú me dices, es que la Tierra tiene una atmósfera y la atmósfera hace una intermediación. Si por ejemplo, la luna está pelada, no tiene atmósfera en absoluto. El sol la calienta hasta que se aburre. La luna gira muy lentamente. Entonces le permite al sol alumbrarla durante 15 días. Y la temperatura de la luna llega como a 120 grados sobre cero. Después, el sol está sin alumbrar el lugar donde uno estaría en la luna por otros 15 días. Y la luna se enfría y llega a una temperatura de como 180 grados bajo cero. Es decir, en la luna en el día tendríamos 120 y en la noche tendríamos 180 bajo cero. La atmósfera, sobre todo si está nublado, en un día nublado tenemos la maravilla de que el sol no calienta tanto el suelo, pero particularmente las nubes no permiten que el suelo se enfríe en la noche. En una noche despejadísima de invierno, la temperatura se pone por debajo de cero, porque el calor del día se va rápidamente porque la atmósfera le permite el paso, no así las nubes. Entonces, lo que hace el sol es muy importante, pero también tenemos la intermediación de la atmósfera. Y lo que parece estar pasando, y está muy bien documentado, que parece que algunos no lo quieren entender, es que la cantidad de anhídrido carbónico que tiene la atmósfera, que es poquito. La atmósfera, el aire que respiramos, es, digamos, del orden de, para decirlo muy en grueso, 80% es nitrógeno y 20% es oxígeno. Y pichintunes de otras cositas, pero el anhídrido carbónico, el CO2, está en la atmósfera en una pequeña proporción, pero todo el proceso que hacemos todos los días están tirando 52.000 millones de toneladas de anhídrido carbónico a la atmósfera. 52.000 millones de toneladas. Entonces, acuérdense de ese numerito cada vez que quemen inútilmente un papel o un neumático. Yo la verdad es que cuando veo todas estas quemadas digo, bueno, ¿por qué no respetamos la atmósfera si la atmósfera no es un basurero? Pero parece ser que el hombre pensó por mucho tiempo, no, la atmósfera es un basurero, el mar un basurero, la playa un basurero. Bueno, así estamos empezando a estar adentro de un basurero. Y al ir aumentando el anhídrido carbónico de la atmósfera en 52.000 millones de toneladas, el efecto de invernadero que produce el anhídrido carbónico ha hecho que la temperatura en la Tierra vaya en aumento. Y esto yo lo encuentro muy bonito. Yo al comienzo decía, ¿de dónde inventan que ahora hay más anhídrido carbónico? Resulta que en la Antártica uno puede sacar un testigo de hielo y todas las nevazones dejan pequeñas burbujas de aire. Si uno saca un testigo de varios metros de profundidad, uno puede encontrar burbujas de aire que quedaron atrapadas. Y es el aire que respiraba Bernardo Higgins, ¿no? En 1820, el aire que respiró Portales en 1830. Está ahí. Y podemos ver qué cantidad de anhídrido carbónico tiene. Y si uno grafica, el anhídrido carbónico va así para arriba. Entonces, estamos echando a perder la cosa y tenemos que hacer un esfuerzo por revertir el tema, porque ya, bueno, el otro día salía, no sé, en el Mercurio, yo ya no sé ni lo que veo ni lo que miro, porque la tele ya me tienen tan cabreado, tanto portonazo, bueno, hay vida más allá de los portonazos, creo yo, pero la tele no. Así que ya la tele no la miro. Pero en alguna parte decían que el océano Ártico, el Ártico,
Se está derritiendo y se cree que en el 2050 ya no va a haber más hielo ahí, va a haber un mar. Y va a haber una manera de conectar Canadá con Rusia y Europa con no sé qué. Se va a poder navegar. Pero una vez que se derrita todo el Ártico, eso es irreversible. Ya ponemos un refrigerador y hacemos cubitos de hielo y le vamos a tirar hielo, la cuestión no va a funcionar. No, le podemos echar hielo al Ártico cuando esté derretido y va a derretir el hielo. Entonces, los glaciares que se pierdan, tal vez aquí no tanto, porque si un glaciar se debilita, si un glaciar desaparece, es posible que no se recupere. Pero si no desaparece del todo, se debilita, yo creo que si se recuperan las nevazones y vuelven a haber temperaturas menos altas, a lo mejor los glaciares pueden mantenerse. Pero en Islandia, en Groenlandia, que habían cantidades de hielo, se están derritiendo a pasos agigantados. Pero eso, la culpa no la tiene el Sol. El Sol tiene ciclos. Incluso hay un estudio que no es muy concluyente. Yo en un momento me lo compré, pero después parece que voy a tener que venderlo. Porque no era tan cierto, pero puede que sí. Durante Galileo Galilei descubre las manchas solares en 1611 y todo el mundo empezó a mirar manchas solares y hacía dibujitos, y las manchas solares son como espinillas magnéticas que le salen a la fotósfera del Sol. Las manchitas son del porte de la Tierra, 12.000 kilómetros, 15.000 kilómetros. Se ven como una mancha, como un lunar, pero es una cuestión grande. Entre 1611 y 1650 hubo muchos astrónomos que observaron manchas solares y las registraron. Pero entre 1650 y 1710 nadie vio nunca más ni una mancha solar. Bueno, años más adelante descubren que el Sol tiene un ciclo que hace manchas, se llena de espinillas, de la pubertad, después declina y las manchas desaparecen y después vuelven a empezar, y ese ciclo dura 11 años. Y entonces se dieron cuenta que en ese periodo entre 1640 y 1710 hubo 6 o 7 ciclos enteros en que el Sol no estuvo ni ahí con hacer mancha. Y lo que encontraron es que habría evidencia de que cuando el Sol no hizo mancha, la temperatura de la Tierra bajó. Y hay desde, como esto da para todo, paisajes nevados en Holanda, pintores holandeses que pintaban unos paisajes preciosos con un montón de nieve en lugares que ahora no cae nieve. Y los conquistadores españoles pasaban a caballo sobre el río Bravo, que separa Estados Unidos de México, pues se congelaba el río. El río Bravo hoy día no se congela ni por chiste. Los mexicanos pasarían patinando sobre el río Bravo en el invierno. No hay eso. Entonces hay un montón de evidencia que parece que hubo unos inviernos súper crudos en Europa entre 1650 y 1700. Y eso habría sido porque el Sol se le olvidó hacer mancha. Las manchas traen consigo una mayor actividad magnética y mayor actividad del viento solar. El Sol tira una cuestión que es como el aliento del dragón para afuera, el viento solar, y el viento solar interactúa con el campo magnético terrestre y lo tiene medio achurruscado porque le está pegando en forma permanente y el campo magnético defiende la atmósfera que está un poco más abajo. Cuando el dragón dejó de tirar tufos para acá, el campo magnético terrestre se hizo más esponjoso. Dijo, no me molestan, me voy para afuera, y se puso más redondito, porque el campo magnético terrestre siempre está muy apretujado por el lado donde está el Sol.
pero al hacerse más esponjoso, que permitió el paso de radiación cósmica. Y la radiación cósmica que viene del espacio, que la producen las supernovas y otro tipo de tonterías, empezó a cambiar la atmósfera y empezó a ser, entre comillas, como más transparente la atmósfera para que perdiera el infrarrojo. La radiación infrarroja de la Tierra se pudo escapar, en el fondo como que rebajó el efecto invernadero. Así que la solución para el calentamiento global es tratar de apagarle el ciclo a las manchas solares, y a lo mejor podemos hacer que de repente la Tierra empezara a bajar la temperatura. Pero hay una cuestión muy complicada. Además, aquí siempre nos están hablando de la niña y el niño y todo lo demás, y el niñe, que son los meteorólogos, que si el océano se calienta un poquito más, hay más nubes, si el océano se enfría un poquitito. Entonces, la regulación térmica de la Tierra que introducen los océanos, todo el efecto en la atmósfera, juegan en el fondo con el Sol. Ahora, el Sol es el que tiene la billetera más grande. El Sol es el que... Bueno, la energía de los huracanes y de todas estas cuestiones que viene del Sol. Si el Sol es el que realmente manda el buque acá. Pero el Sol es muy constante. Una cuestión que es maravillosa es que de ahí es la constancia. La radiación, el calor, la energía que se genera en el núcleo del Sol se demora como 30 millones de años en subir a la superficie. Entonces, lo que estamos viendo ahora en la superficie, que están tirando fotones para todos los lados, es energía que viene caminando de adentro, porque el Sol es transparente en el interior, transparente dentro de la medida de lo posible. Un fotón camina como 1 centímetro para afuera y se lo comen. Y después el que se lo comió lo reemite o para afuera o para adentro, porque no sabe para dónde está para afuera. Y camina otro centímetro. Entonces es hay que hablar en inglés para ser serio, un random walk, dirían en inglés. Pero para caminar 700.000 kilómetros, caminando 1 centímetro y siendo absorbido, el fotón camina 30 millones de años. Entonces, la superficie, lo que está saliendo por la superficie del Sol, es muy estable, porque no es que si el Sol le da por generar más energía ahora, eso va a tener una repercusión en muchos años más. Las fluctuaciones que pudiera tener el Sol son muy, muy, muy escasas. Pero la parte de los campos magnéticos del Sol, las manchas, las tormentas solares, el viento solar, eso sí que lo recibimos, y eso tiene una variabilidad más o menos grande. Muchas gracias. Me gustaría... Tenemos tiempo para una pregunta, me cuentan. ¿Sí? Dos ya. ¿Alguien le gustaría del público hacer alguna pregunta? Allá atrás. ¿Se escucha? Sí. Hola, profesor. Un gusto estar acá y un saludo a todos. Bueno, mi pregunta es respecto al Sol. Sabemos que hizo posible la vida. Sin embargo, en unos 5.000 millones de años más va a aniquilar a la misma. Entonces, mi pregunta es, ¿somos una especie de broma para el universo? Pero bueno, mira, te escuché más o menos nomás, porque estoy sordo, pero algo que tú no me lo preguntaste y que puedo decírselo a él. El Sol se formó hace 4.600 millones de años, esa es la edad del Sol.
Todo parece indicar que por la masa del Sol, por la estructura que tiene, por la cantidad de hidrógeno, va a vivir 10.000 millones de años. Tiene benzina en el estanque para vivir 10.000 millones de años. Entonces, la mala noticia es que el Sol se va a acabar, pero la buena es que se va a acabar en 5.400 millones de años más. Hay varios, ahí vamos a ir en el gobierno Piñera 87 y Bachelet 85, pero eso es muy para el futuro. Pero se va a acabar el Sol en 5.400 millones de años más. Y cuando esté ya dando señales de que el Sol está viejito, el núcleo del Sol se va a contraer, va a empezar a quemar helio y transformar 3 helios en un carbono, y el Sol se va a agrandar, va a llegar a inundar la órbita de Mercurio, puede que llegue a la órbita de Venus, por ahí va a detenerse, pero en todo caso el Sol ahora ocupa medio grado. Si uno tira una línea visual a un borde y al otro, el ángulo es medio grado, va a ocupar un ángulo de 50 grados en la superficie. Es decir, en vez de demorarse 2 minutos la salida, se va a demorar 200 minutos la salida. La puesta también, así que prepárense para ir a ver puestas de sol. Parece que... Ahí sí, ahí sí. Ya, ahí. Entonces, pero cuando estés tirando la pata al sol, la temperatura en la Tierra se estima que va a andar como por 1500 grados. Así que se van a evaporar los océanos, van a quedar todos los pescados fritos, bueno, etcétera. No va a haber que freír los pescados, van a estar fritos ya de entrada. Y ahí la vida en la Tierra se va a morir. Y por lo tanto, yo recomiendo que compren una parcelita como por Saturno o Urano. Ahí hay algunos satélites más o menos apetecidos. Cuando la temperatura aquí sea insoportable, en los satélites de Urano o Neptuno va a estar impecable la cosa, pero eso va a ser en 5.000 millones de años más. Yo tengo una que otra cuestión que hacer antes de preocuparme de eso. Así que, pero el Sol se va a acabar. Las estrellas masivas, les dije yo, duran como 10 millones de años. El Sol dura 10.000 millones de años. Y hay algunas estrellas más chicas que el Sol, una estrella de 1/10 de la masa solar, puede haber nacido muy al comienzo y está perfectamente viva hoy día y va a seguir viviendo por otros miles de millones de años más. Las estrellas más chicas son muy longevas. No sé si eso significa que hay que adelgazar, porque parece que mientras más flaco y más chico uno vive más, ¿no? Eso puede ser otro consejo, bueno, que yo no lo respeto mucho de repente, pero eso, el Sol tiene los días contados, los siglos contados. Se va a acabar, pero en 5.000 millones de años más. Pero bueno, ustedes entienden de números. En todo caso puedo contar una anécdota. Una amiga mía, muy amiga mía, que es la María Teresa Ruiz, que es astrónoma, iba a la misma peluquería que mi mujer. Y de repente mi mujer fue y la peluquera estaba casi llorando porque ayer la señora María Teresa me dijo que el Sol se iba a acabar en 50 años más. ¿Y qué van a hacer mis hijos? Y la peluquera, y mi mujer, que no entiende nada, me dijo, no, si son millones de años. No, si ella dijo 50 años. Bueno, son 5.400 millones de años. Así que por favor ustedes no crean que en 50 años más se va a acabar el Sol. 5.400 millones de años. Más una pregunta del público. Aquí hay una al frente. Aquí hay una al frente. Hola, profe. Mi pregunta es la siguiente. Hace poco hubo una publicación donde se comenta que la mayor radiación solar en el planeta se ubica en San Pedro de Atacama, en el área de Chajnantor. Y yo quisiera entender a qué se debe eso, por qué específicamente en ese lugar. Tradúceme.
¿por qué ocurre que la radiación en la zona del norte sea más alta? Bueno, simplemente porque el Sol pasa por el cenit. Ahora, ahí también, para que la radiación sea alta, confluyen en el norte de Chile el hecho de que si estamos a 2.000, 3.000 o 4.000 metros de altura, queda menos atmósfera. Entonces, la radiación que pasa esa menos atmósfera llega como más potente al suelo. La radiación en San Pedro de Atacama, la radiación es siempre más fuerte que en Viña, ¿no? Porque en Viña tenemos un montón de atmósfera para arriba, casi siempre hay mucho más humedad, y la humedad tampoco deja pasar tan bien la radiación. En San Pedro, San Pedro está a 2.600 metros de altura, pero por ahí cuando uno ve el proyecto ALMA, que está a 5.000 metros de altura, la cantidad de vapor de agua en la columna para arriba es nada. Y ahí uno puede hacer hasta huevos fritos, bueno, echando el huevo en el suelo. Hay mucho más radiación. Ahora, en otras partes, si uno se va a Brasil, o si uno se va, no sé, al Caribe, la radiación queda mucho más amortiguada por la atmósfera. Entonces, los mejores lugares para poner telescopio, para mirar para arriba, son precisamente los desiertos que suelen ocurrir, eso que lo explique un meteorólogo, yo no sé por qué, pero el régimen de viento cambia en los trópicos. El trópico de Capricornio pasa por Antofagasta. Cuando uno va caminando de la ciudad hacia el aeropuerto, hay un monumento que ahí está el trópico de Capricornio. Y bueno, si uno se fuera al norte, en México, está el trópico de Cáncer a una latitud de 23 grados y medio norte. Entre 23 y medio norte y 23 y medio sur, ahí están los dos, ahí están los trópicos, y los desiertos suelen ocurrir ahí. Está el desierto de Nevada, de Arizona, cerca del trópico de Cáncer, y acá tenemos en el trópico de Capricornio nuestro propio desierto. Así que efectivamente los mejores lugares para sacarle el jugo a la energía solar, sin ninguna duda, y eso es una oportunidad para el país. El país tiene que aprovechar las oportunidades, y el país somos todos nosotros y hay que aprovecharlas de todas maneras. Yo por lo menos ando obsesionado con el hecho de que no se va a crear una comisión para que en unos 10 años más estudie el problema y en unos 20 años más evacúe un informe. Bueno, si Chile debería de ser líder a nivel mundial en generación de energía eléctrica con energía fotovoltaica. Pero es tan absurdo. Yo he escuchado algunos argumentos que dicen, no, es que los paneles fotovoltaicos no funcionan. ¿Cómo que no funcionan? Yo he escuchado esos dos argumentos idiotas, que los paneles fotovoltaicos no funcionan en el norte porque hay mucha radiación ultravioleta y se echan a perder los paneles. Bueno. Hay demasiada radiación y por eso no funcionan. Y los aerogeneradores en Magallanes tampoco funcionan porque hay mucho viento. Entonces, yo alucino, porque me da como fatiga, güey. Yo digo, ¿le contesto o no le contesto, güey? Un amigo me decía, no, si aquí no hay interés porque además el gas es barato. Oye, pero ¿cómo el gas se les va a acabar, güey? ¿Por qué no tienen aerogeneradores? No, es que no funcionan, porque las palas estas cuando agarran mucho vuelo rompen eso, entonces no, y hay que pararlas. Y habían varios que estaban detenidos. Sí, no, es que aquí no funciona. Bueno, yo a lo mejor estoy demasiado inquieto, voy a tener que tomar Armonil, pero no, la radiación en el norte. Yo estuve en un proyecto precioso que queda cerca de María Elena, espectacular, que están ahí, pero como estamos en Chile, las cosas casi funcionan, y si están funcionando hay que hacer todo lo posible para que no funcionen, para que no sirva para nada. Llenaron de paneles solares, pero toda la energía que producen no la pueden traer para Santiago porque no hay líneas de alto voltaje para traerla. Entonces están pensando cómo traen la energía que ya la están generando. No sé, se la están comiendo ahí, bueno, en una caleta de pescadores. Bueno. Entonces generan la energía. Hay mucho más energía en el norte que la que pueden traer
Entonces estaban pensando, creo que alguien me explicaba eso, yo no entiendo nada, pero igual soy hocicón. Hay 3 cables, pero se necesitan solo 2 cables para conducir la electricidad. Hasta donde yo estaba estudiando ingeniería eléctrica en alguna época, después ya me fui a otro lado. Pero el tercero es como alternativa por si falla uno de los otros 2. Entonces alguien decía, bueno, ¿por qué no usamos los 3 cables para poder traer energía y podríamos traer un 50% más? Sí, pero es que entonces no habría no sé qué. Y bueno, están discutiendo y conversando. De aquí a unos 10 años más van a ver si usan el tercer cable o no. A mí me da fatiga, sobre todo que ya ahora almuerzo, así que... Ya. Vamos con la última pregunta. Ya. Muy buenas tardes, profesor José Massa. Yo soy profesora sorda de lengua de señas de acá de la UNCE y estuve viendo toda su charla, muy interesante sobre el sol. De verdad que tengo unos amigos sordos con los que he conversado del tema del sol y es fascinante. En el caso, por ejemplo, de ver la distancia que hay de la Tierra a 800.000 kilómetros parece, pero yo me he dado cuenta de que la extensión de la Tierra hacia el Sol, más todo lo como todos los asteroides, todos los planetas que hay. Entonces, además de la distancia que tiene la Tierra del Sol, hay otros soles o otras estrellas más distantes, de otros tamaños incluso, mucho más grandes que el Sol. Entonces, yo no he visto por lo menos que estén en el mismo sistema solar. Si en este sistema solar solamente hay un sol o hay otra estrella como el Sol con otro nombre que esté a cierta distancia, que influya, digamos, directamente en la Tierra, y me gustaría saber al respecto. Muchas gracias. Bueno, desgraciadamente, aquí arriba yo debo reconocer que estoy sordo, en primer lugar, pero acá arriba yo no escucho bien porque los parlantes están para que escuchen ustedes y no para que escuche el que está acá adelante. Entonces, entendí como la mitad de lo que tú dijiste o lo que tú me preguntabas. Y bueno, afortunadamente hay 200.000 millones de estrellas en la Vía Láctea, pero el tamaño de la Vía Láctea es de un borde hasta el otro, es como un disco la Vía Láctea. Son como 100.000 años luz. La luz se demora 100.000 años en recorrerlo. Entonces es enorme. Las distancias típicas entre una estrella y otra son como 4 años luz. Entonces, prácticamente todas las estrellas tienen un sistema de planetas a su alrededor, pero nosotros, Alpha Centauri está a 4 años luz, Sirio está a 8 años luz, hay varias otras estrellitas, 5, 6, 7 años luz, pero están tan distantes unas de otras que realmente es como que aquí en Chile hubiera una casa cada 50 kilómetros. Bueno. En una casa tenemos un gallinero y tenemos 2 perritos y un gato que no tienen nada que ver con lo que la casa que está por allá por San Fernando. Estamos muy distantes y acá tenemos, claro, 8 planetas, un montón de asteroides, cometas, pero el único que manda aquí es el Sol. Hay 200.000 millones de estrellas, pero las distancias entre ellas son muy, muy, muy grandes. Ok. Me gustaría dar por cerrado el grupo de preguntas. Agradecemos muchísimo la participación del profesor José Massa en este conversatorio de la Semana del Sol. Gracias.
realmente es un gran honor inaugurar estas Semanas del Sol, que espero que continúen en los años, ¿no? Con la visita y la participación de tan destacados astrónomos y científicos. Bueno, gracias. Oye, mira, yo quiero decir algo que no dije, y que yo reivindico que la ciencia es parte de la cultura, es parte de los saberes del hombre. Ahora, hay una cuestión que también uno tiene que distinguir. El hombre ha hecho cosas maravillosas en este planeta, extraordinarias, y las va a seguir haciendo, no me cabe la menor duda. Y todas las tonteras que estamos haciendo de contaminar, de tirar plásticos en el mar y de tirar anhídrido carbónico a la atmósfera, llegará el momento en que nos pondremos un poco más inteligentes y evitaremos seguir haciendo esas tonterías. Pero todo lo que hacemos es parte de un continuo. La ciencia no es una cuestión aparte, no es como un atornillador o un alicate. La ciencia es parte del producto del cerebro humano, como dice la Violeta Parra. Entonces hay que entender la ciencia en eso. Y lo que también yo, con todo respeto, si yo veo la luna salir desde la ventana de mi casa, me puedo imaginar muchas cosas. Puedo imaginarme que es una princesa que viene a iluminarme porque yo estoy aquí solo en mi pieza, y yo puedo tener todo un cuento con la luna. Pero tengo que tener cuidado de darme cuenta claramente que el cuento que yo me cuento con la luna es un problema mío, no es problema de la luna. Entonces hay muchísimas leyendas y cosas que tienen que ver con el cerebro del hombre y no con el objeto que gatilla esos sueños. No sé si se entiende lo que quiero decir. Que de repente a mí me han pedido contrastar o poner así en oposición la ciencia con algunas cosmovisiones de distintos pueblos. Las cosmovisiones tienen que ver en un 95% con el cerebro humano, no con el objeto allá. Entonces, la ciencia es parte del todo, pero no mezclemos las cuestiones para poner en contraposición. Una vez me decían, pero a ver, veamos la cosmovisión mapuche contra la cosmología moderna. Y yo, bien, bueno, para revolverla, les dije, bueno, un mapuche sabe que el universo partió en el Big Bang, y hablé durante un minuto más o menos lo que dije aquí al comienzo. Hay un mapuche que se va a Harvard y se doctora, sabe eso. Y si se va a Princeton o si se va a la Universidad de Chile o la Universidad Católica, sabe eso, porque es una persona igual que yo. Entonces, ahora, lo que pensaban los mapuches o cómo creyeron los mapuches que era esto o aquello, eso es otra historia. Pero un mapuche hoy día, como tiene el cerebro bien conectado, sabe lo que sabemos todos. Entonces uno no puede. Yo en uno de los libros que por ahí, el libro Dibujando el Cosmos, escribí un montón y para escribir un montón me compré como 10 libros de mitología griega, me los leí casi todos y sabía todos los cagüines de mitología cuando escribí esas 20 o 30 páginas de mitología. Es precioso. Pero uno no va a creer que Zeus vivía en el Monte Olimpo. No vamos a hacer una excursión para ir a buscar dónde estaba el palacio de Zeus. Es preciosa toda la historia. Y Zeus era un personaje más complejo que el diablo. El tipo era vengativo, violaba a toda mujer que se le ponía por delante, la intentaba violar o conseguía violarla. Y si no, se transformaba en un toro y la engrupía y se la llevaba, o se transformaba en un águila. No, era realmente un tipo que debería estar preso hoy día. Pero los cuentos que se cuentan en la mitología son muy bonitos porque hablan del ser humano. Y hay muchos de estas narraciones. El complejo de Medea, que es una cuestión que hasta hoy día se habla del complejo. Medea es una madre que mata a sus 2 hijos para vengarse del amante que la dejó sola. Y eso en Chile ha pasado. Hace unos años atrás, una mujer
mató a martillazo a uno de sus hijos para vengarse con la pareja de ella. Entonces, pero este cuento de Medea es de hace 2500 años. Entonces es muy lindo ver el cerebro humano reflejado en muchos mitos y leyendas, pero no confundamos los mitos y leyendas con una realidad. La ciencia habla de la realidad, no habla de creencia, pero la ciencia es parte de la cultura. Yo por lo menos no concibo que alguien en el siglo XXI no tenga idea de ciencia, no tenga idea de física. A mi hija, que es abogado, yo le digo, acuérdate que la energía cinética va con el cuadrado de la velocidad. Bueno, si vaya a 120, te llevas 4 veces más energía que si vaya a 60 y vaya a tener que frenar en una distancia más grande. Me queda mirando y se ríe, me dice, papá, ya me lo has dicho. Bueno. Pero claro, un abogado no sabe que la energía cinética va con el cuadrado de la velocidad. Y debería saberlo, porque así uno podría tomar precauciones para la vida cotidiana. No se trata para resolver. Se creen que cuando uno enseña física es para que los niños resuelvan ecuaciones. Bueno, no, es para que tengan criterio, para que tengan la cabeza mejor amoblada. Y bueno, y la ciencia y la historia y todo el fruto del cerebro humano vale la pena relevarlo y vale la pena vivir con él. A mí la música me fascina la literatura, los cuadros, etc. Pero creo que la ciencia, y bueno, y la palabra, también la palabra, había un idiota que era el ministro de Educación, no es raro que un idiota haya sido ministro de Educación, eso es, pero que decía que había que enseñarles chino mandarín a los niños en el colegio en Chile para que hicieran negocios con China. Yo todavía quedo así como derretido del nivel de estupidez de Sergio Vitar, de querer enseñémosle castellano a los niños para que sepan hablar de corrido y para que uno no tenga que preguntar qué quiso decir. No, para que uno, bueno, yo estoy sordo, pero eso es otro cuento, pero para que uno escuche lo que dijo. No, uno pregunta qué quiso decir, porque es un cantinfleo que no llevó para ninguna parte y uno tiene que tratar de imaginarse. Vamos a tener que hacer como otro idioma. Porque ya no, es que la cuestión acá, porque con esta otra cuestión, si le agregamos un poquito de aquella cuestión, y uno dice, ¿de qué está hablando? Si las cosas tienen nombre. Pero estamos, bueno, y la cuestión es la manera elegante de decir lo que ustedes están pensando, bueno, claro, porque con una palabrita lo decimos todo, para allá, para acá, para el otro lado. Aprendamos a hablar, que los niños lean y lean hasta que duela, bueno, que lean cuentos, que lean novelas, que lean libros de astronomía, que lean, yo les digo, lean 1000 libros, pero lean eso y después lean 50 libros más de lo que quieran, pero lean mucho. Así que bueno, ojalá, y en este templo, hablar de la educación me parece que es básico. Gracias. Agradecemos la presencia de todos ustedes. Queremos agradecer también a Rafael Farías, intérprete de lengua de señas chilenas de la Central de Recursos Pedagógicos para la Inclusión CREPI-UMCE. También quiero agradecer a Francisca Traverso, intérprete del programa de segundo idioma UMCE, y al Departamento de Educación Diferencial, que también nos coopera en esta Semana del Sol. Queremos agradecer también al director de la Escuela de Física, el profesor Cristian Cortés, quien moderó esta conversación amena, y al profesor José Massa, una vez más, por favor. Muchas gracias por su asistencia. Nos seguimos viendo durante esta semana. Gracias.